Bienvenidos al podcast de Vida en Ascenso. Hoy es el episodio número 2 y es un placer enorme tenerlos por acá nuevamente. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaratoria para aquellos que solamente me están escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Y es que si escuchan un pequeño silencio es porque estoy tomando un poco de agua. La semana pasada yo había dicho que este era un medio por el cual yo sentía que lo podía hacer un poco más relajado. Así que bueno, si escuchan un poco de silencio porque estoy tomando agua, mi garganta tiende a secarse cuando hablo mucho. Pero para aquellos que están en YouTube, lo van a poder ver, que tengo mi taza en la mano con un poco de agua. Así que bueno, ya sacamos eso del camino. Y ya podemos comenzar con el episodio del día de hoy, que está muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de un síndrome que se llama el síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Y esto puede ser muy útil o puede ser muy tóxico para nuestras vidas. Yo he dividido el episodio del día de hoy en 6 partes, en 6 puntos. El primero es qué es el síndrome del impostor. Vamos a ver de qué se trata, por qué lo sufrimos, cómo nos afecta, cuáles son algunas de las ventajas que puede tener este síndrome. Vamos a ver algunos famosos que sufren con este síndrome del impostor. Y por último, vamos a ver cómo lo podemos superar. Ahora yo tengo una pregunta que es la siguiente, o tengo varias preguntas. ¿Alguna vez se han sentido que son un fraude cuando están trabajando o cuando están creando algo? ¿Alguna vez se han sentido que en algún momento alguien va a llegar y los va a descubrir y va a decir, ajá, te pillé que eres un fraude y que tú no conoces eso que tú dices conocer? Tú no eres bueno tomando fotografías o no eres bueno escribiendo, no eres bueno creando, no eres bueno en ese puesto de liderazgo, de jefe que te asignaron. Uno, ¿quién de ustedes ha sentido eso? Pónganse a pensar por un momento. Si lo han sentido, no se preocupen, no están solos, no estamos solos porque alrededor del 70% de las personas sufren de este síndrome. Sufren de esa ansiedad de que en algún momento alguien los va a descubrir y que, bueno, se va a caer toda su fachada. Entonces, en el primer punto, ¿qué es el síndrome del impostor? Que también se conoce como el fenómeno del impostor o síndrome de fraude. Y es una condición psicológica en la que la gente es incapaz de internalizar sus logros. Siente que sus logros no son de ellos. Y tienen, como les dije, un miedo constante a que lo van a descubrir en algún momento. Este término del síndrome del impostor fue acuñado por primera vez por las psicólogas clínicas que se llaman Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978. Pauline hoy en día es una psicóloga clínica y relata que en algún momento ella se acercaron a ellas algunos alumnos, ella daba clase y le decía, me siento como un impostor hacia toda esa gente tan brillante. Los estudiantes se sentían así como que, bueno, no puede ser, yo me siento como un impostor delante de otras personas. Y fue entonces cuando Pauline, junto con Susan, decidieron escribir un ensayo acerca de esto para hablar acerca de este trastorno. Y dice, la mayoría de las personas que sufren el síndrome del impostor no dirán que se sienten como impostores. Pero cuando oyen a otro decir que también se sienten como impostores, exclama, así exactamente es como yo me siento. La gente se siente de alguna manera aliviada cuando otra persona declara ser o declara sentirse también como impostor. Entonces, y puede que este sentimiento nunca nos vaya a abandonar, pero sí lo podemos usar a nuestro favor, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Es, es una sensación de que nuestros conocimientos, nuestras habilidades no son suficientes y que en algún momento nos van a descubrir, van a descubrir que somos un impostor, que somos impostores. Es ese sentimiento que siempre tenemos,
que experimentamos en ciertas ocasiones o en ciertas circunstancias. Ahora, el punto número 2 es ¿por qué lo sufrimos? ¿Por qué sufrimos el síndrome del impostor? Hay varias razones por las cuales una persona puede empezar a desarrollar este síndrome de impostor, a sentirse como un impostor. Lo primero es dinámicas familiares durante la infancia. Cuando somos pequeños, puede ser que tengamos un hermano, una hermana, algún primo, algún familiar donde nos dicen o constantemente escuchamos decir que ellos son más inteligentes, que ellos son más simpáticos y empiezan a tratar de o empiezan a presionarnos para que nosotros seamos de alguna manera así. O puede ser que nuestros padres sean también personas con muchísimo éxito, entonces uno empieza a tener ese temor a querer llenar esos zapatos de que tienen nuestros papás. Entonces, por las circunstancias o las dinámicas que ocurren en nuestras familias, puede desarrollarse esto del síndrome del impostor. Lo segundo es estereotipos sexuales. Hasta hace muy poco se pensaba que las personas que sufrían más de esto eran las mujeres, porque la sociedad las ha ido condicionando a que las ha ido condicionando a que ellas no pueden ocupar ciertos cargos, que no son capaces de ocupar ciertos cargos, que no podían votar, que no podían ocupar puestos ejecutivos dentro de importantes empresas. Entonces se fue condicionando a las mujeres a que ellas no lo puedan lograr. Obviamente eso creó en ella ese sentimiento de que son impostoras a la hora de que cuando ocupaban cierto cargo, ciertas posiciones dentro de empresas, también empezaban a sentirse como que no, ¿qué hago yo aquí si yo no puede ser que yo esté aquí si no es posible? Empezaron a desarrollar ese síndrome del impostor. La otra razón es por las diferencias salariales. Puede ser que en un mismo puesto o en un mismo cargo hayan dos personas llevando a cabo este puesto y una gane más que la otra, siendo que hacen las mismas tareas, tienen las mismas responsabilidades y una gane más que la otra. Eso puede ocasionar que la persona que gane menos se sienta como un impostor. Y lo otro es que también hayan diferencias salariales con respecto a un subordinado y un superior, que el subordinado gane más que su superior o gane casi igual o igual, hace que el superior se sienta inferior, que se sienta que es un impostor que no debería estar en ese puesto porque cómo él va a ganar menos que un subordinado de él. Entonces eso hace que se desarrolle este síndrome. Y lo último es la percepción del éxito. Nuestra cultura ha pintado el éxito como algo casi que inalcanzable, como que solamente unas pocas personas son capaces de alcanzar el éxito y que solamente unas personas se merecen alcanzar el éxito. Si vemos las redes sociales, constantemente nos están bombardeando con este tema y que no es suficiente lo que nosotros somos actualmente, que siempre debemos estar en un lugar mejor, que deberíamos estar mejor. Es como si nunca pudiésemos estar satisfechos con nuestra situación actual. Entonces, esa percepción de éxito hace que las personas desarrollen el síndrome del impostor. Esas son las razones por las cuales nosotros podemos sufrir de síndrome del impostor. Así que ya, voy a tomar un poco de agua. ¿Cómo nos afecta a nosotros este tema del síndrome del impostor, que es el punto número 3? Primero, el miedo a no correr riesgos y a no pedir un ascenso dentro de nuestros lugares de trabajo porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos para ocupar un cargo superior. Entonces nos invade ese miedo y no simplemente o no nos postulamos o no levantamos nuestras manos para dar nuestras ideas. Eso nos puede perjudicar nuestra carrera laboral dentro de cualquier organización. La segunda manera en que nos puede afectar es la procrastinación.
vamos dejando para después las cosas que sabemos que debemos hacer porque no da miedo de hacerlas. No sentimos que nuestras acciones sean suficientemente significativas o que vayan a contribuir al logro de algún objetivo. Entonces vamos dejando las cosas para después. La tercera manera en que nos puede afectar es que nos podemos convertir en trabajólicos. Vamos a trabajar y trabajar de una forma en que necesitamos demostrar con nuestros hechos que sí somos merecedores de algún cargo, de algún puesto, donde quiera que nosotros estemos trabajando. Entonces nos vamos a convertir en trabajólicos y eso obviamente nos puede afectar nuestra salud, puede afectar nuestras relaciones personales, porque simplemente vamos a estar enfocados en trabajar y trabajar para demostrar algo que quizás ni siquiera tengamos que demostrar. Y lo último es el autosabotaje. Consciente o inconscientemente vamos a sabotear nuestras labores o nuestro éxito, si lo quieren llamar de alguna manera, como para justificar esa sensación que nosotros sentimos de que no somos lo suficientemente buenos. Entonces vamos a ir autosaboteándonos. Entonces esas son las formas en que nos puede afectar el síndrome del impostor. Ahora, no todo está malo, obviamente. Hay ciertas ventajas que nos brinda el síndrome del impostor. Son tres ventajas. Lo primero es que si tenemos o sentimos el síndrome del impostor, quiere decir que tenemos humildad intelectual, que estamos conscientes de nuestros propios conocimientos y eso no es ninguna debilidad. Si nosotros sabemos qué conocimientos tenemos y qué no tenemos, eso se convierte en una gran ventaja porque sabemos cuáles son nuestras fortalezas o debilidades, si lo quieren llamar de alguna manera. Y podemos buscar ayuda a nuestro alrededor y entender también los modelos o la forma en que otras personas ven la vida. Entonces, todo el mundo, de alguna manera, o no todo el mundo, una gran mayoría sufre de este síntoma, de este síndrome, y de alguna manera van a buscar, o deberíamos buscar ayuda en los demás para eh, como ayudarnos unos a otros, en el sentido de que, bueno, mis fortalezas pueden cubrir las debilidades de otra persona y viceversa. Las fortalezas de alguien más pueden cubrir mis debilidades. Entonces, el hecho de que suframos de el síndrome del impostor nos ayuda a tener de alguna manera una humildad intelectual porque sabemos hasta dónde podemos llegar. La segunda ventaja es que miramos las cosas como un amateur y cuando las miramos de esa forma, constantemente hacemos preguntas y queremos aprender. ¿Qué es lo que hace una persona, un aprendiz o un amateur? Es que constantemente quiere crecer, quiere aprender, experimentar cosas nuevas porque está ávido de esos conocimientos, ávido de saber cosas nuevas. Entonces, esa es una enorme ventaja porque nunca deberíamos parar de aprender. Siempre deberíamos tener esa sed de aprender cosas nuevas y de querer experimentar cosas nuevas. Entonces, mantener esa visión de aprendiz nos ayuda muchísimo en nuestro crecimiento a lo largo de toda la vida. Y lo último es que nos ayuda o nos empuja a la acción. De alguna manera, aunque como lo mencioné antes, que es como nos puede convertir en trabajólicos, también nos puede ayudar a combatir esa procrastinación que hablamos en el punto anterior. Y es porque como sabemos que de alguna manera eh, sentimos que hay una falta de conocimiento en nosotros que nos van a descubrir, entonces eso nos ayuda a ponernos en acción, a estudiar, a buscar nuevas ideas y de esa manera nos puede ayudar. Entonces son tres ventajas. Una, para hacer un resumen de las ventajas, es que nos ayuda a tener una humildad intelectual, saber cuáles son nuestros conocimientos y cuáles son nuestras fallas en nuestros conocimientos.
mirar las cosas como un aprendiz es otra ventaja. Siempre vamos a estar aprendiendo. Y lo último es que nos ayuda a entrar en acción. Ahora, esta parte es bien interesante, que es el punto número 5 de famosos con síndrome del impostor. Varias personas que voy a mencionar aquí, seguramente muchos de ustedes la conocen, y uno podría decir, cuando yo estaba haciendo esta investigación, uno podría decir, no puede ser que esta persona tenga síndrome del impostor, siendo que es tan inteligente o es tan genio o tiene tanto éxito, uno jamás se imaginaría que pudiesen sufrir de este síndrome, pero sí. Una de las características de esto es que personas con altas capacidades de lograr cosas en sus vidas tienden a sufrir eso, tienden a pensar que no son merecedores de esto. Entonces, la primera persona que tengo en mi lista se llama Maya Angelou. Ella es una escritora, poeta y activista por los derechos civiles de los Estados Unidos. Ella menciona lo siguiente, de hecho, voy a hacer una pausa porque cuando estaba haciendo la investigación, muchas personas, siempre salía Maya Angelou como de las personas que sufren de este síndrome del impostor, que sufría del síndrome del impostor, y me llamó muchísimo la atención porque casi todo el mundo la mencionaba a ella. Ella decía, he escrito 11 libros, pero en cada uno pienso, ahora sí me van a descubrir. Le he jugado una broma a todo el mundo y me van a descubrir. Imagínense, una persona que ha escrito 11 libros, escritora, poeta, activista, muy famosa, y con ese sentimiento de que, me van a descubrir, bueno, imagínense ustedes. El segundo es David Bowie, un cantautor inglés. Él dice lo siguiente, o decía lo siguiente, tuve serios problemas con mi autoimagen y muy baja autoestima, la cual escondí detrás de una obsesión por escribir y cantar. Realmente me sentía completamente inadecuado. Pensé que el trabajo era lo único de valor. Si se fijan lo que le mencionaba antes, de que de alguna manera el síndrome del impostor nos puede ayudar a, de alguna manera, como tener disciplina o tener un hábito laboral que nos ayude a tener éxito, como lo fue David Bowie, que se enfocó en escribir y en presentarse, grabar discos, conciertos, que lo fue ayudando a perfeccionarse y a convertirse en el músico que fue y que muchos de nosotros conocemos hoy en día. La siguiente persona en la lista es Serena Williams, tenista profesional con 39 títulos de Grand Slam. Uno pensaría, alguien con esa capacidad de logros jamás puede sentirse con el síndrome del impostor. Pero ella decía lo siguiente, fue difícil para mí dejar de ser Venus, que es su hermana, Venus Williams, y convertirme en la persona que soy. Ella solía, lo que le mencioné en un principio, por qué sufrimos o cómo llegamos a tener el síndrome del impostor, es por las experiencias familiares. Siempre ella quiso ser en algún momento como su hermana, entonces de alguna manera como que perdió su identidad y empezó a sufrir esto del síndrome del impostor. Hasta que, bueno, transformó todo y, bueno, ya conocemos lo que es Serena Williams hoy en día. Howard Schultz, empresario norteamericano y CEO de Starbucks por muchos años, dice lo siguiente, muy pocas personas, ya sea que hayan estado en ese trabajo antes o no, se sientan en el asiento y creen que no están calificados para ser el CEO. No te lo van a decir, pero es cierto. Yo me imagino que él estaba hablando acerca de sí mismo como que no se sentía capaz de ser CEO. Entonces, imagínense Starbucks, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, y que su CEO, quien manejó la empresa muy exitosamente, se sintiera como que no era capaz o no era capaz de llevar a cabo el trabajo de ser CEO, es increíble de creer. La siguiente persona en la lista es Lady Gaga, una cantante norteamericana, muchos la conocen. Dice, a veces todavía me siento como una niña perdedora en la escuela secundaria.
y solo tengo que levantarme y decirme a mí misma que soy una superestrella todas las mañanas para poder pasar el día y ser para mis fanáticos lo que necesitan que yo sea. O sea, esta mujer o esta cantante, Lady Gaga, no se siente como merecedora de ser superestrella. O sea, ella todos los días tiene que luchar con este tema de ser, de ser. El siguiente en nuestra lista es Tom Hanks, actor norteamericano, muy conocido. Él dice lo siguiente. Me gusta muchísimo lo que dice. Dice, no importa lo que hayamos hecho, llega un punto en el que piensas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo van a descubrir que soy de hecho un fraude y me quitarán todo? Tom Hanks, que ha grabado cualquier cantidad de películas, casi todas sus películas han sido un éxito de taquilla, con el sentimiento de que en algún día lo van a descubrir. Yo cuando hice esta investigación de verdad no pensé que Tom Hanks estuviera en la lista. Y el último, que también me sorprendió muchísimo verlo acá, es Albert Einstein, físico alemán. Él se describió a sí mismo como un estafador involuntario y que su trabajo no merecía tanta atención como la que había recibido. Albert Einstein con esos sentimientos. A mí me pareció esto realmente increíble. Ahora, la última parte, ¿cómo superamos este síndrome del impostor? ¿Cómo hacemos para nosotros superarlo? Yo lo mencioné en un principio, quizás nunca vaya a desaparecer, pero sí podemos disminuirlo y hacer que trabaje a nuestro favor. La psicóloga sugiere que la psicóloga que le mencioné en un principio sugiere que, o los psicólogos, mejor dicho, sugieren que para superar esto deberíamos hablar de ello. Mientras más hablamos de ellos, quiere decir que vamos a sentirnos mejor. Pero ¿alguna vez alguien con sobrepeso, con problemas de peso, hablando de su sobrepeso, ha adelgazado? No lo creo. No creo que alguien hablando de su sobrepeso vaya a adelgazar. Y no creo que solamente hablando acerca del síndrome del impostor, de cómo nos sentimos impostores, vamos a superar todo esto. No. Si bien es un principio o es un comienzo hablar acerca de nuestros sentimientos como impostores, no lo vamos a superar si tenemos que hacer otras cosas, que es lo que les quiero hablar ahora. Lo primero es entender que la gente que no lo padece no es más inteligente que nosotros. Esas personas que no tienen ese sentimiento no son más inteligentes que nosotros. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos piensan de manera diferente. Eso quiere decir que es una buena noticia porque también nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar y superar esto del síndrome del impostor. Los que no se sienten como impostores saben que no pueden ser brillantes en todos y eso está bien. Eso es lo segundo. Saber que está bien, no saberlo todo, que hay cosas en la vida que no sabemos. Entonces, aceptar ese hecho, porque una parte de ese síndrome del impostor es que hay una necesidad por saberlo todo y no es así. Hay cosas que no sabemos y eso también está bien. Lo tercero es prestando atención a la conversación que sucede en nuestra cabeza. Yo siempre lo he dicho, nosotros debemos pararnos como guardianes en las puertas de nuestra cabeza para cuidar lo que entra y también para cuidar las conversaciones que suceden dentro de nuestra cabeza. Para que nosotros podamos reencauzar, para que podamos manipular esos pensamientos de una manera positiva. Hay un ejemplo que escuché que dice que mientras estuve haciendo esta investigación, hay un ejemplo que decía de una persona que le mandaron a hacer a última hora una presentación. Tenía que reunir cierta información y a última hora tenía que hacer una presentación para grandes ejecutivos. Resulta que logró hacerlo, logró reunir toda esta información importante y dar una presentación súper exitosa. Entonces, ¿cuál era el pensamiento
de esta persona pensaba así como que no puede ser. O sea, todo lo que yo dije, toda la información que reuní es puras patrañas. No puede ser que a alguien le interese la información que yo acabo de decir. Eso sería como el pensamiento normal de un síndrome del impostor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darle vuelta a eso, reencauzar nuestro pensamiento, usarlo a nuestro favor, darle la vuelta a nuestro pensamiento? Es pensando de esta manera, como decir, wow, qué bueno soy en poder reunir información que le pueda ayudar a otras personas. Entonces, cada vez que nos toque hacer o algún trabajo eh, o algo donde nosotros sintamos que vamos a ser vamos a ser impostores y viene esa vocecita en nuestra cabeza, lo que tenemos que hacer es tomar la vocecita, de alguna manera acallarla y transformarla en algo positivo para nosotros, así como se lo acabo de decir. Pensamos que somos fraudes, decimos no. Yo, mira, qué bueno soy en esto o en lo otro. Esa es la forma en que nosotros podemos transformar nuestros pensamientos a nuestro favor. Y lo último que nosotros podemos hacer es hacer una lista de nuestras fortalezas. Y yo decía cuando estaba recopilando estos puntos en lo que podemos hacer, es que el que se siente impostor va a decir, bueno, pero es que yo no tengo ninguna fortaleza. Todos tenemos, aunque sea una. Y aunque sea esa única fortaleza, debemos anotarla para que veamos, porque el hecho de tenerla escrita y poder verla y ver que aunque sea una fortaleza tenemos, eso nos va a ayudar a crear como una especie de efecto bola de nieve donde vamos a poder ver otra fortaleza y otra y vamos a ver que sí tenemos fortalezas, tenemos habilidades, tenemos conocimientos que nos ayudan a superar el síndrome del impostor. Como se lo dije en un inicio, es posible que el síndrome del impostor no desaparezca completamente, pero sí puede disminuir y lo podemos usar a nuestro favor. Este fue el segundo episodio del podcast de Vida en Ascenso. Espero que les haya gustado. Espero que lo puedan compartir con otros para que también otros se puedan beneficiar de esta información, sobre todo este tema del síndrome del impostor. Espero que lo compartan, comenten, me den sus opiniones y nos vemos la semana que viene en otro episodio del podcast de Vida en Ascenso. Nos vemos. Chao.